Doña Ana, amigo mío, no estaba enferma, se lo he dicho a usted 100 veces. Lo que tenía se curaba sin magia y cambiar de vida, pero no era enfermedad. Por eso no puede decirse con exactitud que se ha curado. Por lo demás, esa misma exaltación de la alegría, ese optimismo, ese olvido sistemático de sus antiguas aprensiones, no son más que el reverso de la misma medalla. ¿Cómo? Usted me asusta. Pues no hay por qué. Doña Ana es así, extremosa, viva, exaltada, necesita mucha actividad, algo que le estimule, necesita... Benítez mascaba el cigarro y miraba a don Víctor, que abría mucho los ojos, con una expresión misteriosa de lástima un poco burlesca. ¿Qué necesita? Eso, un estímulo fuerte, algo que le ocupe la atención con fuerza, una actividad grande, en fin, eso, que es extremosa por temperamento. Ayer era mística, estaba enamorada del cielo, ahora come bien, se pasea al aire libre, entre árboles y flores, y tiene el amor de la vida alegre, de la naturaleza, la manía de la salud. Es verdad, no habla más que de salud la pobrecita. ¿Qué pobrecita? ¿Pobrecita por qué? ¿Por qué? Por esos extremos, por esos estímulos que necesita. ¿Y eso qué importa? Su temperamento exige todo eso. De modo que usted cree que ayer era devota, exageradamente devota porque tal vez había quien influía en su espíritu en cierto sentido. Justo, es muy probable. Don Víctor, aturdido como solía, hablaba sin miedo de ser oído, sin ver al magistral que, fingiendo leer un periódico y a ratos atender a un ripamilán, se esforzaba en no perder ni una palabra del diálogo del balcón. De modo que el cambio de Anita se debe a otra influencia. Su pasión por el campo, por la alegría, por las distracciones, se debe a un nuevo influjo. Sí, señor, es un aforismo médico, ubi irritatio ibis fluxus. Perfectamente, ubi irritatio, justo, ibi, fluxus, convencido, pero aquí el nuevo influjo. ¿Dónde está? Veo el otro, el clero, el jesuitismo, pero ¿y este? ¿Quién representa esta nueva influencia, esta nueva irritatio que pudiéramos decir? Pues es bien claro, nosotros, el nuevo régimen, la higiene, el vivero, ustedes, yo, los alimentos sanos, la leche, el aire, el heno, el tufillo del establo, la brisa de la mañana, etcétera, etcétera. Basta, basta, comprendido la higiene, la leche, el olor del ganado, magnífico, de modo que Ana está salvada. Sí, señor. ¿Por qué esta nueva exageración puede llevarnos a nada malo? Benítez escupió un pedazo de puro que había roto entre los dientes y contestó con la misma sonrisa de antes. A nada. Santa Bárbara, gritó Quintanar, cerrando los ojos y poniéndose en pie de un salto. Y tras el relámpago que le había deslumbrado, retumbó un trueno que hizo temblar las paredes. Cesaron todas las conversaciones. Todos se pusieron en pie. Ripamilán y don Víctor estaban pálidos. Eran dos hombres valientes, de veras, que se echaban a temblar en cuanto sonaba un trueno. Ripamilán, aunque algo sordo de algunos años acá, había oído perfectamente la descarga de las nubes y ya se sentía mal. No tenía bastante confianza para pedir un colchón con que taparse la cabeza, según acostumbraba hacer en su casa. Todos los convidados, menos los dos miedosos, se acercaron a los balcones para ver llover. Caía el agua a torrentes. Allá, al extremo de la huerta, se veía a la marquesa y a las señoras que la acompañaban, refugiadas bajo la cúpula del belvedere, que dominaba el paisaje en una esquina del predio junto a la tapia. ¿Y los chicos? Preguntó Ripamilán, asustado, fingiendo temor por los demás. Llamaba los chicos a los que habían salido al bosque. Es verdad, ¿qué era de ellos? Hay que buscarlos. Se van a perder, exclamó Quintanar, acordándose de su mujer, lleno de remordimientos por no haberlo dicho antes. El magistral no pensaba en otra cosa, pero callaba. Estaba pasando un purgatorio, y aquello ella era el colmo. Los otros en el bosque, y el cielo cayendo a cántaros sobre ellos. ¿A qué cosas no estaría obligando la galantería a don Álvaro en aquel momento? Es preciso ir a buscarlos, decía en aquel momento. Hay que llevarles paraguas. Y el caso es que la marquesa está sitiada por el chubasco allá abajo y no puede disponer. Y el marqués está con sus curas en el Palacio Viejo y no puede venir y mandar. Y se deliberó largamente que se haría. Hay que salvar a los náufragos, dijo el varón a guisa de chiste. El magistral, que había salido del salón, se presentó con dos paraguas grandes de aldea, de percal. Ofreció uno a don Víctor, diciendo: vamos, Quintanar, usted que es cazador, y yo también lo soy. Al monte, al monte.
y con los ojos al decir esto se lo comía y le insultaba llamándole con las agujas de las pupilas idiota, Juan Lanas y cosas peores. ¡Bravo, bravo!, gritaron aquellos señores que aplaudían el heroísmo ajeno. Un trueno formidable, simultáneo con el relámpago que estalló sobre la casa y puso pálidos a los más valientes. ¡Vamos, vamos, pronto!, gritó el magistral, cuya palidez no la causaba la tormenta. El trueno le sonaba a carcajadas de su mala suerte, a sarcasmo del diablo que se burlaba de él y de su miserable condición de clérigo. Pero, don Fermín, se atrevió a decir Quintanar, por lo mismo que soy cazador, conozco el peligro. El árbol atrae rayos. Ahí arriba también hay laureles. El laurel llama a la electricidad. Si fueran pinos, menos mal, pero el laurel... ¿Qué quiere usted decir? ¿Que los parte un rayo a los otros? ¿No ve usted que con ellos está doña Ana? Sí, verdad es, pero ¿no podría ir Pepe con algún criado o con Anselmo? Usted va a mojarse el balandrén y la sotana. Al monte, don Víctor, al monte, rugió el provisor, y la voz terrible fue apagada por un trueno más horrísono que los anteriores. Señores, dijo Ripamilán, que estaba escondido en una alcoba, no se apuren ustedes, los chicos deben de estar a techo. ¿Cómo a techo? Sí, Fermín, no se asuste usted, a techo, en la casa del leñador que usted no conoce. Es una cabaña rústica que el marqués hizo construir con cañas y césped allá arriba, en lo más espeso del monte. El magistral no quiso ir más, salió con un paraguas bajo el brazo y dejó caer el otro a los pies de don Víctor, el cual recogió el arma defensiva, que llamó escudo para sus adentros, y siguió sin estar al loco del magistral, sin explicarse por qué se empeñaba en que fueran ellos a buscar a la regenta y no los criados. Tampoco los señores del salón comprendían aquello y sonreían con discreta y apenas dibujada malicia al decir que era un misterio la conducta del magistral. Tenía razón don Víctor, advirtió el varón. ¿Por qué no habían de haber ido los criados? Además, dijo el gobernador, eso parece una lección a todos nosotros, especialmente usted que tiene para allá a su hija. El trueno que estalló en aquel instante se le antojó a Ripamilán, que iba metido con rayos en la casa. El miedo era general. ¡Ea, señores!, dijo el arcipreste desde la alcoba. ¡A rezar! Tocan. Yo voy a rezar, con permiso de ustedes. In nomine Patris. Capítulo 28. ¿A dónde van ustedes?, gritaba la marquesa desde el belvedere al magistral y a don Víctor, que uno tras otro, a 20 pasos de distancia, corrían por el bosque, calados ya hasta los huesos, chorreando el agua por todos los pliegues de la ropa y por las alas del sombrero. ¡Al infierno! ¿Qué sé yo dónde me lleva este hombre?, contestó don Víctor sin dar muchas voces, furioso, empeñado en abrir el paraguas que tropezaba con las ramas y se enredaba en las zarzas. La marquesa continuó vociferando y hablaba por señas, pero don Víctor ya no la entendía, y don Fermín ni la oía siquiera. Pero aguarde usted, santo varón, espere usted, deliberemos, formemos un plan. ¿A dónde me lleva usted? Por lo visto tampoco oía a Quintanar aquel santo varón, porque continuaba subiendo a paso largo, sin mirar hacia atrás un momento. De rama en rama, de tronco en tronco, en todas las direcciones subían y bajaban hilos de araña que se le metían por los ojos y boca al regente, que escupía y se sacudía las telas sutilísimas con asco y rabia. «Esto es un telar», gritaba, y se envolvían los hilos como si fueran cables. Procuraba evitarlos y tropezaba, resbalaba y caía de un ojo, blasfemando contra su costumbre. También esa ocurrencia de chicos, venir al monte a divertirse, no hay más que arañas y espinas. Don Fermín, espere usted por las 11.000 de a caballo, que yo me pierdo y me caigo. Un trueno le contestó y le hizo arrodillarse con el susto. No osó blasfemar otra vez. Don Fermín, espere usted en nombre de la humanidad. De paz se detuvo, se volvió, le miró desde arriba con lástima y dijo lo menos malo de cuanto se le ocurría. Parece mentira que sea usted cazador. Soy cazador en seco, compadre, pero esto es el diluvio, es un bombardeo y las arañas se me meten en el estómago y sobre todo a mí me gustan las acciones heroicas que tienen alguna utilidad. Nisi utilit est, in quod fatimus stulta et gloria, ha dicho Blagilio. ¿A dónde vamos nosotros? A ver, dígamelo usted, si lo sabe. A buscar a doña Ana, que estará poniéndose perdida. ¿Qué perdida? ¿Cree usted que son tontos? Te digo, están a techo. ¿Cree usted que han de estar
papando arañas y nadando como nosotros, no saben el camino. Dirá usted que les llevamos paraguas. ¿Y para qué sirven los paraguas? El magistral se puso colorado. En efecto, los paraguas no servían de nada en el bosque. Haga usted lo que quiera, dijo. Yo sigo. Eso es darme una lección, replicó don Víctor, algo picado y continuando también la ascensión penosa. No, señor. Sí, señor, es eso, es ser más papista que el Papa. Me parece a mí que mi mujer me importa más a mí que a nadie. Y usted dispense este lenguaje, pero francamente esto ha sido una quijotada. Quintanar comprendió que aquello era una insolencia, pero estaba furioso y no quiso recogerla. El primer impulso de don Fermín fue descargar el puño del paraguas sobre la cabeza de aquel hombre que se le antojaba idiota en aquella acción, pero se contuvo por multitud de consideraciones y continuó subiendo en silencio. A lo que iba. Todos aquellos insultos le sonaban como le sonarían a un náufrago los que le arrojasen desde tierra. 2 ideas llevaba clavadas en el cerebro como clavos de fuego. Ubi irritatio, ibi fluxus, decía una, y la otra estarán en la casa del leñador. No creía el provisor en una providencia que aprovecha juegos de la suerte, combinaciones de teatro para dar lecciones, pero supersticiosamente enlazaba el recuerdo de la mañana de su paseo y conversación con Petra, con las escenas también campestres en que temía groseramente ver enredada a la regenta. Ubi irritatio, ibi fluxus, iba pensando, es verdad, he estado ciego, la mujer siempre es mujer, la más pura es mujer, y yo fui un majadero desde el primer día, y ahora es tarde, y la perdí, yo por completo, y ese infame echó a correr monte arriba, pero ese hombre está loco, pensaba Quintanar, que le seguía jadeante, con un palmo de legua colgando a los 20 pasos otra vez. El magistral procuraba orientarse, recordar por dónde había bajado pocas horas antes de la casa del leñador. Se perdía, confundía las señales, iba y venía. Y don Víctor detrás, librándose de las arañas como de leones, de sus hilos como cadenas. Lo mejor es subir por la máxima pendiente, ella hasta allí, hacia arriba, lo más alto, pero arriba hay meseta, vaya usted a buscar. Se detuvo, como si nada hubiera dicho don Víctor, con cara amable y voz dulce y implicante, advirtió. Señor Quintanar, si queremos dar con ellos tenemos que separarnos. Hágame usted el favor de subir por ahí, por la derecha. Don Víctor se negó, pero el magistral, insistiendo y con alusiones embosadas al miedo positivo de su compañero, logró picar otra vez su amor propio y lo obligó a torcer por la derecha. Entonces, en cuanto se vio solo, de Paz descubrió corriendo, subiendo cuanto podía, tropezando con troncos y zarzas, ramas caídas y ramas pendientes. Iba ciego, le daba el corazón que reventaba de celos, de cólera, que iba a sorprender a don Álvaro y a la regente en coloquio amoroso, cuando menos, porque no era lo probable que estuvieran con ellos Paco, Joaquín, Visita, Obdulia y los demés que habían subido al bosque. No, gritaba el presentimiento, y razonaba diciendo, don Álvaro ya se habrá dado traza para quedarse a solas con ella. Paco y Joaquín no habrán opuesto obstáculos, habrán procurado lo mismo para quedarse con Obdulia y Edelmira, respectivamente. Visitación los habrá ayudado. Bermúdez es un idiota. De fijo están solos, y vuelto a correr cuanto podía, tropezando sin cesar, arrastrando con dificultad el baladrán empapado que pesaba arrobas, la sotana desgarrada a trechos y cubierta de todo lodo y telarañas mojadas. También él llevaba la boca y los ojos envueltos en hilos pegajosos, tenues y entremetidos. Llegó a lo más alto, a lo más espeso. Los truenos, todavía formidables, retumbaban ya más lejos. Se habían equivocado. No estaba hacia aquel lado de la cabaña. Siguió hacia la derecha, separando con dificultad las espinas de 100 plantas ariscas que le cerraban el paso. Al fin vio entre las ramas la caseta rústica. Alguien se movía adentro. Corrió como un loco, sin saber lo que iba a hacer, si encontraba allí lo que esperaba, dispuesto a matar si era preciso. Ciego. ¡Jinojó! ¡Que me ha dado usted un susto! Gritó don Víctor, que descansaba allá adentro sobre un banco rústico mientras retorcía con fuerza el sombrero flexible que chorreaba una catarata de agua clara. ¿No están?
dijo el magistral, sin pensar en la sospecha que podían despertar su aspecto, su conducta, su voz trémula, todo lo que delataba a voces su pasión. Su celo, su indignación de marido ultrajado, absurda en él. Pero don Víctor también estaba preocupado. No le faltaba motivo. Mire usted lo que me he encontrado aquí, dijo y sacó del bolsillo, entre dos dedos, una liga de seda roja con hebilla de plata. ¿Qué es eso?, preguntó de Paz sin poder ocultar su ansiedad. Una liga de mi mujer, contestó aquel marido tranquilo, como tal, pero sorprendido con el hallazgo por lo raro. Una liga de su mujer. El magistral abrió la boca estupefacto, admirando la estupidez de aquel hombre que aún no sospechaba nada. Es decir, continuó Quintanar, una liga que fue de mi mujer, pero que me consta que ya no es suya. Sé que no le sirven, desde que ha engordado con los aires de la aldea, con la leche, etc. Y que se la ha regalado a su doncella, a Petra, de modo que esta liga es de Petra. Petra ha estado aquí, pero esto es lo que me preocupa. ¿A qué ha venido Petra aquí? ¿A perder las ligas? Por esto estoy preocupado y he creído oportuno dar a usted explicaciones. Al fin es de mi casa, está a mi servicio y me importa su honra. Y estoy seguro, esta liga es de Petra. Don Fermín estaba rojo de vergüenza, lo sentía él. Todo aquello que había podido ser trágico se había convertido en una aventura cómica, ridícula, y el remordimiento de lo grotesco empezó a pincharle el cerebro con botonazos de jaqueca. Por fortuna, don Víctor, según observó de Paz, no estaba para atender a la vergüenza de los demás, pensaba en la suya, se había puesto también muy colorado. Comprendió el magistral por qué torcidos senderos conocía el ex regente las ligas de su mujer. También Quintanar tenía, además de vergüenza, celos. No podía saber de Paz hasta qué punto había llegado a la debilidad de don Víctor, que se decía a sí mismo, probablemente este clérigo malicioso, como todos, estará sospechando lo que no ha habido. Lo cierto era que don Víctor, al cabo, había cedido hasta cierto punto a las insinuaciones de Petra, pero acordándose de lo que debía a su esposa, de lo que se debía a sí mismo, de lo que debía a sus años y otra porción de deudas, y sobre todo por fatalidad de su destino que nunca le había permitido llevar a término natural cierta clase de empresas, era lo cierto que había retrocedido en aquel camino de perdición desde el día en que una tentativa de seducción se le frustró. Por fingido pudor de la criada, no había, en suma, llegado a ser dueño de los encantos de su doncella, pero en aquellos primeros y últimos escarceos amorosos había podido adquirir la convicción de que la regenta había regalado a Petra unas ligas que el amante esposo le había regalado a ella. ¿Por qué se le había ido la lengua delante del magistral? No podía explicárselo. Los celos, y así se podían llamar, le habían hecho hablar alto. Por lo demás, él despreciaba la rubia lúbrica en el fondo del alma y solo en un momento de exaltación de la mente había podido. La tempestad ya estaba lejos, los árboles continuaban chorreando el agua de las nubes, pero el cielo empezaba a llenarse de azul. Por decir algo, don Víctor dijo, verá usted cómo esto repite a la noche. Por allá abajo viene otro semblante. Mire usted por entre aquellas ramas. Vamos a bajar antes de que vuelva el agua, advirtió de Paz, que hubiera querido estar 5 estados bajo tierra. Los dos se tenían miedo. Los dos bajaron silenciosos, pensando en la liga de Petra. Antes de llegar a la puerta se encontraron con Pepe el casero, que los llamó de lejos, entre los árboles. Don Víctor, don Víctor, por aquí, ¿qué pasa? ¿Han aparecido alguna desgracia? ¡Qué desgracia! No, señor, los señoritos y las señoritas ya están en casa muy tranquilos cuando ustedes estaban llegando a la misa del monte. Apenas se han mojado. Yo salí por orden de la señora marquesa en su busca, apenas comenzó a llover. Fui con el carro y Paco había de aparecer porque aquel era el camino más corto y la casa de Chinto está allí, a los 4 pasos. En casa de Chinto están todas las señoritas que no se habían mojado apenas, porque en el monte cuando empieza el chaparrón se está como a techo, de modo que todos están en casa muertos de risa, menos la señorita Anita, que teme por usted y por este señor cura. Pero, ¿y la señora marquesa, cómo es que no nos advirtió? Pues si dice que le llamaba a usted a voces y que usted no hacía caso, y que ella le decía que ya había salido el carro, y Pepe se reía a carcajadas. ¿No ha sido mala broma? ¡Hey! Pobrecitos, y da lástima verles.
Sobre todo este señor cura está hecho un exiomo, perdonando la comparanza en una sopa. Anda, anda, y cómo se le ha ponido todo el melindrán este y las sotanas, parece un charco. Tenías razón, Pepe. De Paz y don Víctor se miraban y se encontraban aspectos de náufragos. Anden, anden, ángeles de Dios, que la majadura puede llegar a los huesos y darles un romanticismo. Ya ha llegado, Pepe, ya ha llegado. La señorita Ana ya tiene preparada ropa caliente para usted y creo que nos falta para este señor cura. Y si no, yo tengo una camisa fina que podría ponerse en una princesa. El magistral, en vez de entrar en la huerta por el postigo donde había salido, dio vuelta a la muralla y entró en las cocheras, de donde hizo sacar su miserable berlina de alquiler. Don Víctor no le vio siquiera separarse de él, tan absorto iba. Encontró el magistral al marqués, que no quería dejarle marchar en aquel estado. Pero si va usted a coger una pulmonía, múdese usted, ahí habrá ropa. No hubo modo de convencerle. Despídeme usted de la marquesa, es una carrera, estoy en mi casa. Y dejó al vivero, no tan escape como él hubiera querido, sino a un trote falso que poco a poco se fue convirtiendo en un paso menos que regular. Pero hombre, castigue usted a ese animal, gritaba don Fermín al cochero. Mire usted que voy calado hasta los huesos y quiero llegar pronto a mi casa. El cochero, ante la perspectiva de una propina, descargó 2 tremendos latigazos sobre los lomos del rocín, que vino a pagar así la ira concentrada por tantas horas en el pecho del provisor. Aquellos latigazos los hubiera descargado el canónigo de buen grado sobre el rostro de Mesía. Cuando el miserable y desvencijado vehículo llegaba a las primeras casas de los arrabales de Vetusta, oscurecía. La noche, según había anunciado don Víctor, amenazaba con una nueva tormenta. Todo el cielo se cubría de nubes pardas que se ennegrecían poco a poco. Ya se veían relámpagos extensos en el horizonte por el norte y oeste, y desde tarde en tarde zumbaba rodando un trueno allá muy lejos. Don Fermín llevaba el alma sofocada de hastío, de desprecio, de sí mismo. ¡Qué jornada! Pensaba, ¡qué jornada! No le quedaba ni el consuelo de compadecerse. Merecido tenía todo aquello. El mundo era como el confesionario le mostraba, un montón de basura, las pasiones nobles, grandes, sueños, aprensiones, hipocresía del vicio, buenas pruebas. Era él mismo que, a pesar de sentirse enamorado de modo angélico, caía una y otra vez en groseras aventuras y satisfacía como un miserable los apetitos más bajos. Y al fin Teresina era su casa, pero Petra era de la otra, de Ana. Ya no disculpaba con sofismas de Maquiavelo de la conveniencia de tener de su parte la criada con unas cuantas monedas de oro. Hubiera conseguido lo mismo. Y don Víctor, otro miserable, y además un estúpido que merecía cuanto mal le viniera encima, como él, como Ana lo merecía, también como lo merecía el mundo entero, que era un lodazal. Ah, aquellos relámpagos debían quemar el mundo entero si se quería hacer justicia de una vez. Lo que más le irritaba era que su conciencia le envolvía a él también en el general desprecio. Todo era pequeño, asqueroso, bajo, y él como todo. Y lo que había dicho el médico, ubi irritatio, es decir, que Ana caería en brazos de don Álvaro, que era fatal aquella caída, y tanto misticismo y tanto hermano mayor del alma, ¿para qué había servido? Falsa, hipocresía inconsciente como la propia, como la del universo entero. El magistral daba diente con diente. El frío hizo pensar en la ropa de su madre. Esta es otra. ¿Qué va a decir al verme entrar así? Tendré que inventar una mentira. Va, una más que importa. Y los otros allá, a sus anchas, podrán, si quieren, cometer su torpeza delante del mismo idiota del marido. Ah, ¿quién es aquí el marido? ¿Quién es aquí el ofendido? Yo, que siento la ofensa, que la preveo, que la huelo en el aire, no él, que no la ve aún puesta delante de los ojos. Y ya tuvo de arrojarse del coche y a pie, a todo correr, volver furioso al vivero, a sorprender lo que el presentimiento le daba por seguro, lo que no había pasado tal vez en el bosque, pero lo que estaría pasando en la casa, entre aquellos borrachos disimulados y aquellas damas lascivas, locas y encubridoras. Un trueno que retumbó sobre Vetusta sirvió de acompañamiento a la cólera del canónigo.
Eso, rugió mientras abría la portezuela y se apeaba frente a su casa. Esto solo se arregla con rayos. Y entró en su casa después de pagar al cochero. Los rayos que esperaban arriba dispuestos a estallar sobre su cabeza. Cuando se acostó aquella noche pensaba que en su vida había tenido tan formidable reyerta con su señora madre, ni había visto jamás a doña Paula ostentar mayores parches de ese buenas sienes, y al dormirse la última idea que le perseguía, la que más le atormentaba con sus punzadas, era la del ridículo. Qué aventura tan grotesca, qué horrorosa ironía de lo cómico durante todo el día. La culpa de todo la tenía odiosa la repugnante sotana. Los últimos pensamientos del magistral fueron maldiciones, pero a pesar de todo durmió rendido todo por tanta fatiga. Allá en el vivero los convidados habían puesto a mal tiempo buena cara, y mientras en el palacio viejo los curas rurales, el marqués y algunos otros señores de Vetusta jugaban al tresillo a primera hora y más tarde al monte, que llamaban el clero del campo la Santina, en la casa nueva todas las damas y los caballeros que habían querido correr por los prados en la romería procuraban divertirse como podían y se bailaba, se tocaba el piano y se cantaba y se jugaba al escondite por toda la casa. Ya se sabía que el vivero no se iba a otra casa. Visitación, Obdulia y Edelmira también eran las que conocían mejor los lugares más escondidos donde había puertas de escape y todo lo que exigían aquellos juegos infantiles a que se entregaban sin pensar en los muchos años que tenían varias de aquellas personas tan alegres. A don Víctor se recibió en triunfo burlesco. Algunas, Visita y Paco, entre ellos, querían coronarlo, pero él prefirió correr a su cuarto para mudarse de pies a la cabeza. Entró con él la regenta para ayudarla, y don Fermín preguntó: «¿Y tú, don Fermín, es un botarate, hija mía?» «Y perdona», contestó Quintanar de mal humor mientras se mudaba los calcetines, y refirió a su mujer todo lo que les había sucedido, menos el hallazgo de la liga. Ana convino en que de paz había llegado la galantería a un extremo ridículo, sobre todo ridículo de un sacerdote. «Aquí, ¿a quién me importará más mi mujer? ¿A él o a mí?», repetía a cada instante el marido como supremo argumento contra el magistral. «Sí», pensaba Ana, «tiene razón don Álvaro, ese hombre tiene celos de amante, y lo que ha hecho hoy ha sido una imprudencia. Debo huir de él. Tiene razón Álvaro». Mesía y Paco en los días anteriores habían venido varias veces al vivero a caballo. Mesía había encontrado a la regenta expansiva, alegre, confiada, y sin hablar palabra de amor pudo conseguir que ella escuchase consejos que él juraba eran higiénicos. Principalmente, el misticismo es una exaltación nerviosa. En eso estaba Ana también asustada, todavía con los recuerdos de sus aprensiones. Además, el magistral no era un místico. Lo menos malo que se podía pensar de él era que se proponía ganar a las señoras de categoría para adquirir más y más influencia. Cuando don Álvaro se atrevió a decir esto, ya sus confidencias habían sido muy íntimas. De amor no se hablaba. Mesía, aunque con trabajo, respetaba a la regenta hasta el punto de no tocarle el pelo de la ropa. Ella se lo agradecía y, como en tiempo antiguo, procuraba aturdirse, no pensar en los peligros de aquella amistad, y lo conseguía mejor que antes. Mi salud, pensaba, exige que yo sea como todas. Basta para siempre de cavilaciones y propósitos quijotescos y excesivos. Quiero paz, quiero calma, seré como todas. Mi honor no padecerá, pero los escrúpulos me volverían a la locura, a las aprensiones horrorosas, y temblaba recordando las tristezas y los errores pasados. La pasión, menos vocinglera que antes, subrepticia, seguía minando el terreno, y a los pocos latidos de la conciencia contestaba con sofismas. Cuando Quintanar refirió los pasos imprudentes del magistral, Ana sintió por un momento algo de odio. ¿Cómo? Su mismo confesor la comprometía. Si Víctor fuera otro, no podría haber sospechado o de don Álvaro o del canónigo mismo.
pues no estaba bien claro que todos aquellos eran celos, no faltaba más, qué horror, qué asco, amores con un clérigo. Y ahora sí que la imagen de don Álvaro se le presentaba risueña, elegante, fresca y viva. Al fin aquello estaba dentro de las leyes naturales y sociales. A lo menos era cosa menos repugnante, menos ridícula. No, lo que es ridículo, nada, pero un canónigo. Y le parecía que el pecado de querer a un Mesías era ya poco menos que nada, sobre todo si servía para huir de los amores de un magistral, pero que se habría figurado aquel señor cura. No se acordaba la regenta ahora de aquello del hermano mayor, del alma, ni de la leña que ella, sin mala intención, sin asomo de coquetería, había arrojado al fuego de que ahora se avergonzaba, la pasión que ahora halagaba con su nueva vida, vencedora, próxima a estallar, le sugería sofisma tras sofisma para encontrar repugnante, odiosa, criminal la conducta del provisor y noble, caballeresca la de Mesía, el cual aquella misma mañana en el pozo lleno de hierba, antes en el patio de la iglesia, por las callejas, cuando venían detrás del tambor y de la gaita, en el bosque, después en el carro de Pepe, donde venían juntos, casi sentada ella encima de él, sin poder remediarlo, más tarde, en el salón, en todas partes y en todo el día, le había estado dejando ver que la adoraba, pero no se lo había dicho por respeto, a fuerza de quererla tanto, y comparando proceder con proceder, Anita encontraba abominable el del clérigo, y le faltó tiempo para decírselo a don Álvaro. En tono confidencial, que el lechuguino le supo a Gloria, le fue diciendo cuando pudo hablarle sin que los oyeran. ¿Qué le parece a usted la conducta del magistral? ¿Qué le había de parecer a don Álvaro? Abominable, pues que era lo que don Álvaro tenía dicho, que no había que fiarse del provisor, etcétera, etcétera. Sí, Ana estaba enamorada de usted, loco, loco, eso se lo conocí ya hace mucho tiempo, porque... Y don Álvaro sonreía de un modo que lo decía todo perfectamente, y hasta con acompañamiento de una música dulcísima que la regenta creía oír dentro de sus entrañas, una música que le salía de los ojos y de la boca. ¿Qué sabía ella? Pero aquella era una delicia mucho más fuerte que todas las del misticismo. Cuando hablaban así, como otros dos hermanos del alma, empezaba la noche, retumbaban los truenos lejanos y vibraban en el cielo los relámpagos que a don Fermín le sorprendieron al entrar en Vetusta. Ana y Mesía estaban solos, apoyados en el antepecho de la galería del primer piso, en una esquina de aquel corredor de cristales que daba vuelta a toda la casa. La mayor parte de los convidados, abajo en el salón, se preparaban a volver a Vetusta, otros preferían aceptar la hospitalidad que los marqueses les ofrecían en el vivero por aquella noche. Todo era abajo ruido, movimiento, órdenes confusas, bromas, vacilaciones, unos que se quedaban y de repente preferían emprender viaje, otros que se preparaban a ocupar un asiento en un coche y volvían a la casa prefiriendo dormir en el suelo, aunque fuera. Ripamilán, desde luego, aceptó la cama que le ofreció la marquesa para él solo. Vuelve la tormenta y yo no quiero bromas con la electricidad. Me consta que la carrera de un coche atrae el rayo. Me quedo. Las baronesas prefirieron desafiar la tempestad. El varón quería más quedarse, pero tuvo que seguirlas. También se metió en el coche el gobernador, pero su esposa se quedó con los marqueses. Bermúdez volvió a Vetusta. Visitación, Obdulia, Edelmira, Paco y Mesía se quedaban, mientras abajo se trataban a gritos con ideas y venidas tan arduas materias. Edelmira, Obdulia y Visita, Paco y Joaquín corrían como locos por el corredor del primer piso. Visitación estaba un poco borracha, no tanto por lo que había bebido como por lo que había alborotado. Obdulia decía que tenía un clavo en la sien, había bebido mucho más, pero el torbellino del baile, las emociones fuertes del escondite, la mantenían en pie, firme, de puro excitada. Edelmira, maestra ya en el arte de divertirse al estilo de la casa de sus tíos, estaba como una amapola y reía y gozaba con estrépito. Su alegría era comunicativa y simpática. Paco la pellizcaba sin compasión y ella despedazaba los brazos de Paco. Joaquín Orgaz, que sin comparación había conseguido aquella tarde algunas ventajas positivas en el amor, siempre efímero de Obdulia, pellizcaba también y había carreras, tropezones, voces, aprietos, saltos, sustos, sorpresas.
Ahora, mientras Ana y Álvaro hablaban asomados a la galería, sin miedo al agua que les salpicaba el rostro, ni a los relámpagos que rasgaban el horizonte negro enfrente de sus ojos, los demás, en la oscuridad del corredor estrecho, jugaban un juego de niños que se llamaba en Vetusta cachipote y que consiste en esconder un pañuelo convertido en látigo y buscarlo por las señas conocidas de frío y caliente. El que lo encuentra corre detrás de los otros a latigazos hasta llegar a la madre. Este juego inocente daba ocasión a una multitud de sabrosos incidentes entre aquellos jugadores todo malicia. A menudo dos manos, una de hembra y otra de varón, buscaban en el mismo agujero el cachipote, lo que corrían y se atropellaban, y la verdad histórica exige que se declare, por más que parezca inverosímil, que muy a menudo aquellos chicos que corrían como locos todos juntos por la estrecha galería, huyendo del látigo, caían al suelo en confuso montón, mientras el zurriago les medía las espaldas, y mientras abajo sonaba el ruido confuso y gárrulo de las despedidas y preparativos de marcha, y detrás el estrépito de los que corrían en la galería, y allá en el cielo de tarde en tarde el bramido del trueno, la regenta, sin notar las gotas de agua en el rostro, o encontrando deliciosa aquella frescura, oía por primera vez en su vida una declaración de amor apasionada pero respetuosa, discreta, todo idealismo, llena de salvedades y eufemismos que las circunstancias y el estado de Ana exigían, con lo cual creía su encanto irresistible para aquella mujer que sentía las emociones de los 15 años al brisar con los 30. No tenía valor ni aun deseo de mandar a don Álvaro que se callase, que se reportase, que mirase quién era ella. Bastante lo miraba, bastante se contenía para lo mucho que aseguraba sentir y sentiría de fijo. No, que no calle, que hable toda la vida, decía el alma entera, y Ana, encendida la mejilla cerca del cual hablaba el presidente del casino, no pensaba en tal instante ni en que ella era casada, ni en que había sido mística, ni siquiera en que había maridos y magistrales en el mundo. Se sentía caer en un abismo de flores. Aquello era caer, sí, pero caer al cielo. Para lo único que le quedaba un poco de conciencia fuera de los presentes era para comparar las delicias que estaba gozando con las que había encontrado en la meditación religiosa. En esta última había un esfuerzo doloroso, una frialdad abstracta y un rigor algo enfermizo, una exaltación malsana, y en lo que estaba pasando ahora ella era pasiva. No había refuerzo, no había frialdad, no había más que placer, salud, fuerza, nada de abstracción, nada de tener que figurarse algo ausente, delicia positiva, tangible, inmediata, dicha sin reserva, sin trascender a nada más que a la esperanza de que durase eternamente. No, por ello no se iba a la locura. Don Álvaro estaba elocuente, no pedía nada, ni siquiera una respuesta. Es más, lloraba, sin llorar, por supuesto, de pura gratitud, solo porque le oían. Había callado tanto tiempo que había mil preocupaciones, millones de obstáculos que se oponían a su felicidad. Ya lo sabía él, pero él no pedía más que lástima y la dicha de que le dejaran hablar, de hacerse oír y de no ser tenido por un libertino vulgar, necio, que era lo que el vulgo insípido había querido hacer de él. Siempre le había gustado mucho a Ana que llamasen al vulgo estúpido, pero para ella la señal de la distinción espiritual estaba en el desprecio. Del vulgo de los vetustenses. Tenía la regenta este defecto, tal vez heredado de su padre, que para distinguirse de la masa de los creyentes necesitaba recurrir a la teoría hoy muy generalizada del vulgo idiota, de la bestialidad humana, etcétera, etcétera. Por fortuna, don Álvaro sabía perfectamente manejar este resorte. Era él capaz de despreciar, llegado el caso, el mismo sol del mediodía, así se oponía a sus pasiones. Todo era preocupación, pequeñez de ánimo, pero tenía él derecho para que Ana siguiera sus ideas y despreciase las maliciosas y groseras aprensiones del vulgo. Oh, no, ya sabía que la letra estaba contra él, al fin que era él, un hombre que hablaba de amor a una señora que era de otro, ante los hombres. Ya lo sabía, sí,
no exigía que Ana se hiciese superior a tantas tradiciones, leyes y costumbres, lugares comunes y rutinas como le condenaban. Claro que había en el mundo mujeres virtuosas como la que más, que ya sabían a qué atenerse respecto de la letra de la ley moral que condenaba aquel amor de Mesías, pero podía él pedir a Ana, educada por fanáticos que había pasado su juventud en un pueblo como Vetusta, podía pedirla que se dignase siquiera alentar su pasión a una esperanza. Oh no, demasiado sabía que no, bastaba con que lo oyera. Cuántos años había estado sin querer oírle y lo que él había parecido, pero en fin, de esto ya no había que acordarse. El dolor había sido infinito, infinito, pero todo lo compensaba la felicidad de aquel momento. Callaba Ana, oía pues que más dicha podía él ambicionar. A la luz de un relámpago, la regenta vio los ojos de Álvaro brillantes y envueltos en humedad de lágrimas. También tenía las mejillas húmedas. Ella no pensó que esto podía ser agua del cielo. Estaba llorando aquel hombre, el hombre más hermoso que ella había visto, el compañero de sus sueños, el que debió haberlo sido de sus vidas. Pero, ¿por qué hablaba de agradecimiento? ¿Por qué ella no le interrumpía si él supiera que no podía ni hablar? Ana sentía un placer puramente material, pensaba ella, en aquel sitio de sus entrañas que no era el vientre ni el corazón, sino en el medio, sí. El placer era puramente material, pero su intensidad le hacía grandioso, sublime. Cuando se gozaba tanto, debía de haber derecho a gozar. Cuando Álvaro, creyendo bastante cargada la mina, suplicó que se le dijera algo, por ejemplo, si se le perdonaba aquella declaración, si se le quería mal, si se había puesto en ridículo, si se burlaba de él, etc., Ana, separándose del roce de aquel brazo que la abrazaba con un mohín de niña, pero sin asoma de coquetería, arisca como un animal débil y montaraz, herido, se quejó con un sonido gutural, hondo, mimoso, de víctima noble, suave. Fue su quejido como un estertor de la virtud que expiraba en aquel espíritu solitario hasta entonces, y se alejó de Álvaro, tomó a visita, la abrazó nerviosa y dijo, pudiendo al fin hablar, ¿a qué jugáis, locos? Ahora ya nada jugábamos al cacipoche, pero Paco y Edelmira están allá en la esquina del otro frente disputando sobre quién tiene más fuerza, si ella o él. Ven, verás qué puños los de Edelmira. En lo más oscuro de las galerías, en un rincón amontonados, estaban los demás compañeros de broma. Edelmira y Paco, espalda con espalda, como se baila a veces, la muñeira, sobre todo en el teatro, vendían sus fuerzas para... Paco resistía con dificultad el empuje violento de su prima, que gozando de que ella y el diablo sabían, se incrustaba en la carne su primo, más blanda que la suya, empeñada en vencerle y hacerle andar hacia adelante mientras ella andaba hacia atrás. Al cabo, Edelmira venció, y Paco, silbando por los presentes, propuso luchar de frente con las manos apoyadas en los hombros del contrario. Así se hizo, y esta vez venció Paco. Joaquín propuso la misma lucha y obdura visita se atrevió a medir con la regenta, sin fuerzas. Joaquín y Ana vencieron. A don Álvaro, que no tenía con quién luchar, se le vino a la memoria la escena del columpio en que le venció el maldito de Paz, pero ahora le tenía debajo de los pies. Más valía maña que fuerza. Siguieron los ejercicios corporales, el ruido del agua, la luz de los relámpagos, los truenos lejanos, la oscuridad ambiente, los vapores de la comida, la estrechez del corredor, todo los animaba, los arrojaba a la alegría aldeana, a los juegos brutales de la lascivia subrepticia, moderados en ellos por instintos de la educación. Pero volvieron los pellizcos, los gritos, los puñetazos de las mujeres en la cabeza de los varones. Ana jamás había asistido a escenas semejantes. Ella y don Álvaro no tomaban parte activa en la broma al principio, pero al fin le tocó a la regenta algún pellizco, ninguno de Mesía. A este varios de obdulia y visita, y sin pensarlo, Ana, en la general contienda, más de una vez sintió su espalda oprimida por la de Álvaro, y aunque huía del contacto delicioso, dio un sabor especial. En cuanto lo notaba, el contacto volvía, y Ana iba sintiendo emociones extrañas, nuevas del todo, una inquietud alarmante, sofocaciones repentinas y una especie de sed de todo el cuerpo que hasta le quitaba la conciencia de cuanto no fuese aquel rincón oscuro, estrecho, donde cantaban, reían, saltaban,
como una música lejana, dulcísima en su suavidad, recordaba todos los pormenores de la declaración amorosa de Mesía. Fatigados con tantos movimientos y alardes de fuerza, choques y excitaciones vanas, Paco y Joaquín, antes que Edelmira y Obdulia visita, dejaron de correr y enredar y muy serios, con la melancolía del cansancio, se pusieron a contemplar la luna que apareció en el horizonte como una linterna en el campo de batalla de las nubes que yacían desgarradas por el cielo. Paco, con regular voz de barítono, cantó pedazos de Favorita y de Sonámbula, y Joaquín salió por malagueñas, como él decía. En su voz había una tristeza que contrastaba con la alegría que le brillaba en los ojos, clavados en los de Obdulia, quien aquella noche se había propuesto dar el premio de sus favores, no el principal, al género flamenco. Por fortuna, Joaquín se conformaba con el accessit. Don Víctor, que se aburría abajo, oyó cantar el espíritu gentile y subió. Le daba ahora por la música, cantar óperas a su modo y oír cantar a los que afinaban más que él. Era una su delicia por aquella temporada, y así todo esto se hacía a la luz de la luna, miel sobre hojuelas. Todos en un grupo, respirando el fresco de la noche, contemplando la luna que salía por la bóveda, desgarrando jirones de nubes de forma caprichosa, cantaban a la vez oportuno y hablaban en voz baja, como respetando la majestad de la naturaleza dormida con languidez del cuerpo y del alma. Don Víctor era más soñador que ninguno de los presentes. Se acercó a Mesía, consiguió entablar conversación particular con él y como encontró a su amigo más atento que nunca, más cordial, más respetuoso, no tardó en abrirle el alma de par en par. Cuando ya los otros se habían cansado de la luna y de las óperas y las malagueñas, don Víctor, que había comido bien y merendado con frecuentes libaciones, seguía abriendo el pecho ante la atención de Mesía, atención muda, intachable. Mire usted, decía el viejo, yo no sé cómo soy, pero sin creerme un tenorio, siempre he sido afortunado en mis tentativas amorosas. Pocas veces las mujeres con quienes me he atrevido a ser audaz han tomado a mal mis demasías, pero debo decirlo todo. No sé por qué tristeza o encogimiento de carácter, por frialdad de la sangre o por lo que sea, la mayor parte de mis aventuras se han quedado a medio camino. No tengo el don de la constancia, pero es indispensable. Ya lo veo, pero no lo tengo. Mis pasiones son fuegos fatuos. He tenido más de 10 mujeres medio rendidas y muy pocas, tal vez ninguna, puedo decir que haya sido mía. Sin ir más lejos, don Víctor, en el seno de la amistad, seguro de que Mesía había de ser un pozo, le refirió las persecuciones de que había sido víctima, las provocaciones lascivas de Petra, y confesó que al fin, después de resentir mucho tiempo, años, como un José, había cegado en un momento y había jugado en todo por el todo, pero nada, lo de siempre. Bastó que la muchacha opusiera la resistencia que el fingido pudor exigía para que él, seguro de vencer, enfriara y sacase de su descabellado propósito, contentándose con pequeños favores y con el conocimiento exacto de la hermosura que no había de poseer. Y de una a otra vino a aclarar el hallazgo de la liga, aunque sin decir que había sido de su mujer. Le parecía una debilidad indigna de un marido de mundo regalarle ligas a su señora. Pidió consejo a Mesía respecto de su conducta futura con Petra. ¿Debo despedirla? ¿Tiene usted celos? No, señor, yo no soy el perro del hortelano, aunque he de confesar que algo me disgustó en el primer momento el descubrir aquella prueba de su liviandad. Pero, ¿está usted seguro de que la liga es de Petra? Ah, sí, estoy absolutamente seguro. Y siguió Quintanar hablando, sin trazas de dejarlo. La alcoba en que dormían Ana y don Víctor tenía una ventana a la galería precisamente del lado en que estaban conversando los dos amigos. La regenta abrió de repente las vidrieras y llamó a su marido. Pero, Víctor, ¿no te acuestas hoy? Los dos amigos se volvieron. Quintanar tenía los ojos inflamados y las mejillas encendidas. Sus confidencias le habían rejuvenecido. ¿Pero qué hora es, hija mía? Muy tarde. Ya sabes que en la aldea nos recogemos temprano. Los marqueses están recogidos. Ahora mismo acaba de llamar la marquesa a Edelmira, que duerme en su cuarto. Bobadas de mamá, dijo Paco, de mal humor, apareciendo por un extremo de la galería. Edelmira prefería dormir con Obdulia, como es natural, y ahora doña Rufina le hacía acostarse en su misma alcoba.
bobadas, tonterías de mamá. Buena está Obdulia para dormir con nadie, dijo Visita, que venía del cuarto contigo, aldeana. Pues, ¿qué tiene? Yo creo que una mica, una borrachera de mil cosas, de ruido, de fatiga y hasta de vino, qué sé yo. Ello es que está en la cama dando ayes y dice que allí no se acuesta nadie, que quiere dormir sola. Yo me voy junto a ella, voy a poner a mi cama al lado de la suya. Buenas noches. Y acercándose a la ventana, sujetó a la regenta por los hombros, le habló al oído, le llenó de besos estrepitosos la cara y corrió a su cuarto, haciendo antes una mueca de conmiseración burlesca a Joaquinito Orgaz, que, cabizbajo y tristón, rondaba por los pasillos. Vamos, vamos, ya ves que todos se retiran. Víctor, a la cama. Ana sonría hermosa y fresca con su traje sencillo de la hora de acostarse. ¿Y ustedes? Dijo Quintanar. Nosotros, respondió Paco, nos hemos quedado sin cama porque la señora gobernadora le dio en el capricho de tener miedo a los truenos y quedarse a dormir. De modo, preguntó Ana risueña, que dormiremos en un sofá. Vaya, vaya, buenas noches. Espera un poco, tonta, mira qué buena noche está. Hablemos aquí un poco. Yo no tengo sueño. Tienes razón, Paco. Hablemos, dijo don Víctor, que había entrado en su cuarto y se había puesto las zapatillas y el gorro de borla de oro. ¿Cómo hablar? No, señor, a la cama. Y Ana, coqueta, sin querer, amenazó graciosa, provocativa, con cerrar las ventanas y las contraventanas. Mesía, con un mohín, le suplicó que esperase. Y hablando en tono confidencial, comentando los sucesos del día, las bromas, los juegos, estuvieron a la luz de la luna cerca de una hora todavía. Ana y su marido dentro, Paco, Joaquín y Álvaro en la galería. Don Víctor estaba en sus glorias, ver a su Anita alegre y expansiva, y allí, cerca del propio lecho, a los amigos jóvenes en cuya compañía se sentía el joven también. ¡Qué mayor dicha! Ni la sombra de una sospecha se le asomaba al alma al noble ex regente. Ya todo era silencio en la casa, todos dormían y solo en aquel rincón de la galería, junto a aquella ventana abierta, había el ruido suave de un cuchicheo. Hablaban a veces 2 o 3 a un tiempo, pero todos en voz baja, que parecía dar más intimidad e interés a lo que se decían. Ana esquivaba unas veces las miradas de don Álvaro, que fumaba apoyado con un codo muy cerca de los de Anita, también reclinada sobre el antepecho. Otras veces los ojos se clavaban en los ojos y sin que nadie pudiera remediarlo se decían amores cada vez más elocuentes. Álvaro, de tarde en tarde, miraba de soslayo y con envío y codicia al interior de la alcoba. Ana sorprendió alguna de aquellas miradas rápidas y compadeció al enamorado galán, sin tomar a mal su curiosidad indiscreta. Don Víctor no llevaba traza de poner fin al palique, y Ana misma se creyó en el caso de decir, vaya, vaya, hasta mañana, don Víctor, adentro, adentro. Y cerró las vidrieras en las narices de Álvaro y de los pollos. Paco y Joaquín desaparecieron en el oscuro del corredor. Quintanar ya estaba de espaldas. Allá en el fondo de la alcoba, en mangas de camisa, don Álvaro no se movía y vio a la regenta detrás de los cristales cerrando pausadamente las maderas y ella en el hueco de luz, mirándole serio, dulce, y después, cuando ya solo quedaba un intersticio, le miró risueña y juguetona, volvió a abrir otro poco y volvió a verle todo el rostro. Adiós, adiós, dormir bien, dijo Ana detrás de las vidrieras y cerró las contraventanas de golpe y corrió el pestillo. Como la romería de San Pedro hubo muchas durante el mes de julio por los alrededores del vivero, y a casi todas asistieron los marqueses y sus amigos. Quintanar y la señora esperaban a los de Vetusta en la quinta, y unas veces a pie, otras en coche, se emprendía la marcha, se recorrían aquellas aldeas pintorescas, se oían aquellos cánticos monótonos, pero siempre agradables, dulces y melancólicos de la danza indígena, y se volvía al oscurecer comiendo avellanas y cantando entre labriegos y campesinas retozonas, confundidos señores y colonos en una mezcla que enternecía a don Víctor, el cual decía, vea usted, si se pudiera realizar la igualdad y la fraternidad, no habría otra cosa mejor ni más poética. Mesía y Paco no faltaban ni a una de estas excursiones, pero además solían visitar a la regenta cada 3 o 4 días. A veces Ana y Quintanar, después de comer, a eso de las 4 de la tarde, salían a la carretera de San Ginés
a esperar a sus amigos. La soledad le iba pesando un poco a don Víctor y aquellas visitas las agradecían el alma. Ana, al divisar allá lejos, en el extremo de la cinta larga y estrecha de carretera, la silueta de los dos poderosos caballos blancos de Mesía y de Gallana, sentía un placer que se le antojaba infantil y se ponía nerviosa de ansiedad que crecía según se acercaban los bultos y se aclaraban las figuras de caballos y jinetes.